de la serie Eligiendo tu Judaísmo. Y como he dicho en cada una de las entregas que preceden a esta, lo que vamos a hablar aquí está fundamentado en todo lo que ha venido diciéndose en las últimas nueve semanas. Aunque si esta es la primera vez que escuchas esta conferencia, va a tener un sentido completo para ti. Es importante y te animo a que estudies las clases anteriores para que puedas tener contigo toda la riqueza informativa que es imposible contener en una sola entrega debido a su vastedad y diversidad. Y valorando su importancia y por el bien de todos los que están en contacto con esta clase por primera vez, diré aquí algunas de las cosas que yo considero siempre debemos tener en cuenta. Es decir, esta serie, Eligiendo tu Judaísmo, no sale del aire, no surge sin ningún contexto, sin una razón, sino como respuesta a una serie de malos entendidos que se dan sobre todo en las comunidades emergentes hoy día, tanto judías como de los justos de las naciones, cuando se concurren ciertos comentarios y se escuchan ciertos comentarios que traen desorientación y que tienen el potencial de causar confusión. Como por ejemplo los que dicen, esto que ustedes están haciendo no es judaísmo, el judaísmo es así, el judaísmo es así, el judaísmo es así. Y entonces los nuevos creyentes emergentes se desorientan y dicen, entonces ¿cómo es? Y existe la posibilidad de que reine la confusión, la desorientación, la perplejidad y por supuesto el desconcierto. Y en esta serie aclaramos estas cosas para que ni la anarquía ni los desarreglos teológicos tengan lugar. El segundo comentario que tiene el potencial de crear desorientación y perturbación entre los nuevos creyentes, especialmente entre los nuevos judíos emergentes de entre las naciones, es el que dice, nuestro judaísmo es el único que existe, el único válido. El judaísmo que ustedes practican no es legítimo, no es reconocido, etc. Y tienes que saber que tanto el primer comentario como el segundo no tiene fundamento alguno. No tiene fundamento alguno. Que no existe en el día de hoy un judaísmo que sea exactamente igual al judaísmo que recibimos de Moshe, ni existe hoy día un judaísmo que sea único y monolítico con excepción de los demás. El judaísmo que nosotros conocemos hoy día en el mundo es el resultado de adaptaciones, es el resultado de contextualizaciones necesarias para hacer relevante en las nuevas condiciones del pueblo la antigua fe. ¿Cómo hacer relevante lo que no cambia de la Torá a las nuevas condiciones sin alterar la esencia del único judaísmo que hemos recibido del cielo a través de Moshe Rabenu desde Sinaí? Y estos cambios que se van dando en la historia de las comunidades judías en diferentes latitudes del mundo explican las diferencias de costumbres, prácticas y ritos que marcan la belleza pluralista del judaísmo recibido.
Nadie, por tanto, puede decir, yo represento al único judaísmo que existe y los demás están equivocados. Nadie puede decir, mi judaísmo es el único autorizado y los demás están condenados. Tenemos que aceptar la unidad en la diversidad. Y en tercer lugar, lo que ha causado el surgimiento de esta serie, Eligiendo tu Judaísmo, son ciertas campañas montadas por algunos que antes eran nuestros amigos y que ahora se han vuelto nuestros adversarios por nuestra firme posición con respecto a Yeshua como Mesías, sobre todas las cosas, y al Código Real como literatura confiable y digna de ser recibida por todos. Y nuestros ex amigos se la pasan enviando videos, correos, criticando nuestro judaísmo, hablando atrocidades de nosotros, incluso al extremo de compararnos con Hitler y con Mussolini, y haciéndole creer a los incautos que siempre existen que estamos endemoniados, que en nosotros opera un ruach tamé, un espíritu sucio, y que nuestro judaísmo no sirve, que el único judaísmo auténtico es el que ellos ahora profesan sin Yeshua y sin el Código Real. Y estos ex amigos están usando tácticas deceptivas. Y le dicen a los incautos, no le hagas caso a Adán ben Abraham. No hagas caso a Adán ben Abraham. Mira, te voy a dar este link para que tú escuches otros rabinos, para que tú veas otras alternativas de los verdaderos rabinos, los rabinos que sí son reconocidos aquí en Israel. Y entonces les envían links y les envían videos y conexiones para que escuchen a los rabinos que niegan a Yeshua como Mashiach y que tienen entre sus objetivos destruir la fe en Yeshua como Mashiach y por supuesto destruir la legitimidad del Código Real que sostenemos todos los que creemos que Yeshua es el Mesías. Claro, los incautos se creen estas cosas porque están buscando su identidad, están buscando sus raíces y son extremadamente vulnerables. Ellos correctamente no quieren saber nada de idolatría, no quieren saber nada que huela a idolatría. Y entonces son muy fáciles de influir al ver un lugar que está rodeado de letras hebreas, banners hebreos, libros en hebreos, personas con hermanos nuestros que usan los peyot largos, bien largos, ¿okay? Que se igualan al cabello de Absalón, el hijo de David que fue capaz de levantarse contra su propio padre y que Dios bli ayin hará tuvo que castigar colgándolo en un árbol para que aprenda el significado de lo que quiere decir honra a tu padre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Entonces muchos de estos nuevos creyentes se dejan impresionar por los fundamentalistas vestidos de ropas antiguas de las que se usaban en la Edad Media y caen en la trampa semejante a la que tenía en mente el profeta Oseas cuando en su profecía, capítulo 7, dice algo extraordinariamente importante. Oseas capítulo 7 dice, mientras yo curaba a Israel, miren la fuerza de esta palabra, dice el profeta Oseas, mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Israel, en el contexto de este capítulo 7 de Oseas, significa ahí el pueblo judío. Quiere decir el hermano mayor que nunca vendió su primogenitura, que nunca se fue de la casa de su padre, como hizo el hermano menor. Y mientras Dios está restaurando, bendito sea su nombre, al Estado judío y está sanando a nuestro pueblo judío, dice el profeta, o sea, se va a descubrir la iniquidad de Efraín. Efraín representa
el hijo pródigo que cambió su herencia, que se fue de la casa de su padre, que abandonó a su hermano judío, que se fue a una provincia apartada y allí vivió con rameras. Rameras quiere decir, se mezcló con prácticas idolátricas, se contaminó el alma con el paganismo, la idolatría, la violación de los mandamientos de la Torah. Y dice el profeta Oseas, mientras curaba a Judá, mientras yo estaba curando a Judá, a Israel, al pueblo judío, se descubre la iniquidad de Efraín. ¿Y cuál es el problema que el profeta Oseas ve en Efraín? ¿Quién es Efraín? Efraín representa al hijo de Israel que pierde su identidad judía, que pierde su identidad hebrea, que se mezcla con los pueblos de la tierra. Efraín vino a ser representativo de la monarquía del norte de Israel, que se separó de la casa de David y luego fue enviado a un exilio donde se mezcló con los pueblos idólatras de la tierra. Y cuando estudiamos al profeta Oseas, nos damos cuenta de la tremenda pérdida que tuvo Efraín. Dice la escritura que Efraín perdió el Shabbat, perdió el Brit Milá, perdió los tefilín, perdió Tzitzit, perdió las fiestas del Eterno, perdió todo lo perdió, se volvió un gentil. Este Efraín es visto desde otro ángulo por el profeta Oseas como un valle lleno de huesos de muertos. Finalmente, dice el profeta Ezequiel, quiero decir, un valle lleno de huesos secos, en la perspectiva que da este otro profeta Ezequiel. Y finalmente estos huesos, según Ezequiel, se van a ir juntando unos con unos, hueso con hueso, tendón con tendón, y va a subir la carne sobre ellos, y va a salirle piel sobre ellos, pero todavía no han sido imbuidos con la ruaj de vida, hasta que viene el Espíritu y sopla sobre ellos y resucitan finalmente. Y en ese proceso de restauración que irá teniendo lugar mientras Dios cura a Israel, el profeta Oseas dice que se va a descubrir algo. ¿Qué es lo que se va a descubrir? La iniquidad de Efraín. ¿Cuál es la iniquidad de Efraín? Voy a leerles lo que dice el profeta Oseas, capítulo 7. Testifica contra él su orgullo. ¿Está escuchando? Se testifica contra él su orgullo, porque no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado. Dice, Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento. Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento. Aquí tenemos, para usar un lenguaje de nuestros días, un Emorai espiritual. Es un Emorai espiritual que hace el profeta Oseas. Y él detecta en ese Emorai espiritual que le hace a Efraín orgullo. Es decir, creerse superior a los demás. Creerse que vale más que los demás o creerse que puede llegar a ser superior a los demás. Eso es típico de las personas que tienen una incorrecta identidad. Típico de las personas que tienen una baja autoestima. Un yo disminuido. Y buscan compensar su autoestima creyéndose superiores. Creyéndose más judíos que Maimónides. Y buscan compensar su baja autoestima golpeando constantemente a los demás y viendo a los demás como un peligro, como una competencia. Se aprenden tres palabras en hebreo o buscan por aquí y por allá en el shopping center de la internet y creen que
por leerse un libro de judaísmo ya son más que los demás. Y que los demás no cuentan, que no valen. Y viven golpeando y criticando a los demás. Dice el profeta Oseas, Ki Rafi le Israel benigla avon Efraín. Mientras yo estaba curando a Israel, se descubre la perversión de Efraín. Y la palabra que el hebreo usa ahí es avon. Avon, no la confundas con la compañía que vende bienes de las casas. Avon en hebreo es Ayin Baf Nun Sofit. Ayin Baf Nun Sofit. Es la actitud de yo hago lo que quiera y no pasa nada. Esa actitud, yo hago lo que quiera y no pasa nada. Avon es un tipo de pecado donde a la persona le gusta siempre ir contra la corriente. Un rebelde sin causa. Avon es testadurez de espíritu. Hacer todo lo que está prohibido y que provoca que la Shejinah se aparte de su Neshama y lo deje solo en sus propios caminos y en sus propios pensamientos. Y casi siempre Avon es visto en la Torah en lo relacionado con los valores religiosos. Es irse a los extremos. Y dice el profeta Oseas que el peligro más grande, y esto es muy importante que tú lo sepas, para que te cuides, que el peligro más grande que van a enfrentar las almas judías que emergen de los sepulcros de las naciones, del exilio, es el pecado de Avon, de irse a los extremos. Me hice gentil, me asimilé, eso es un extremo, pero ahora quiero ser ultra ortodoxo. Y ahora quiero ser súper hasídico. Y ahora quiero tener solo comida glad, súper kosher. De tal manera que caemos en esos extremos que son anacrónicos. Y por supuesto, estas cosas que son un peligro tremendo en nuestra generación pueden traer confusión y pueden traer desbalance en todo el proceso de redención que nosotros estamos viviendo. Dice el profeta Oseas que esto es lo que se va a descubrir cuando Efraín observe que Dios está curando a Israel. ¿Y cuál es la raíz de la transgresión identificada como Avon? Orgullo. Orgullo. Esas son las cosas que más tenemos que cuidar del orgullo. El término hebreo que aparece en el texto de Oseas es Geón. Que no lo confundas con Gaón, que quiere decir erudito. El término es Geón. Gimel, Aleph, Baf, Nun Sofit. Geón quiere decir llamar la atención. Geón quiere decir vestir con pompa, con exageración. Que las cosas se vayan de su nivel, exageradamente. Y uno detecta esto cuando llega a ciertos lugares y se encuentra con esta paloma incauta, que es Efraín, y de pronto quieren usar tzitzit. ¿Qué usa tzitzit? Talit, peyot, kipa. Es decir, todos los atuendos externos que han identificado a nuestro pueblo judío por generaciones. Y cuando uno llega le dice, Rabotai, las cosas no son así. Las cosas no son así, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Es un proceso. Tienes que venir, tienes que recibir clases. Posiblemente te va a tomar 1 o 2 años de estudio hasta que tú sepas hacer las cosas bien, para que tengas conciencia de lo que realmente significa ser judío, que tengas conciencia de lo que realmente significa vivir como yehudí. No estamos apurados, tienes que aprender, tienes que ser enseñable.
Todo tiene su tiempo. Mientras tanto, no uses tzitzit, no uses talit, no uses kippah en la calle, no uses ninguna de estas cosas que son los 5 mandamientos, que son señales de pacto, según ya hemos establecido en otras clases. Entonces, ¿sabe qué pasa? Se enojan con uno. Se enojan. No es que no duela. Yo he ido a comunidades que me han invitado para hablar de esto y me he encontrado 10, 15, 20 hombres usando talit, tzitzit, tefilín, sin brit milá, sin haber hecho su proceso de conversión. Y les he dicho, no, Rabotay, así no es. De ahora para adelante, no me usen nada de eso hasta que ustedes terminen su proceso de conversión. Entonces lo van a poder usar legítimamente. Se enojan conmigo. Se enojan. No es que no duela, yo entiendo que duele, pero va más allá del dolor, el asunto del rechazo. ¿Por qué tengo que esperar? Yo mismo me circuncido. Y se va a un médico que no es un mujer y le dice, aquí estoy, corte todo eso. Y luego me dice, sí, jajam, ya yo tengo el brit milá hecho y todo. Le digo, no señor, usted no tiene brit milá. Usted tiene circuncisión, pero no circuncisión. Usted tiene milá, pero no tiene brit milá. Son 2 cosas diferentes. Y entonces se ofenden más conmigo. Y me dan la espalda y empiezan a buscar otros rabinos. Y entran en el shopping de la internet para ver dónde encuentran algo diferente y contrario a lo que yo les he enseñado. No sé dónde encontrar un rabino que enseñe otra cosa. Porque esto es estándar en la casa de Israel. Y no lo hacen con transparencia. Dice el profeta que lo hacen porque adentro del alma llevan una raíz de orgullo espiritual. Dice el profeta, Be'ana Geon, testifica el orgullo, la actitud pomposa, suntuosa, hinchada, la soberbia. Y esto es grave, es un mal que está ahí siempre y del cual tú tienes que cuidarte. ¿Qué es lo segundo que ve el profeta en el alma de Efraín? ¿Qué es lo segundo que ve el profeta en el alma de Efraín? Les voy a leer lo que dice la Escritura que ve el profeta en el alma de Efraín. Preste atención. Dice, Velo shavu al Hashem Elohim. Velo shavu. No se han arrepentido, no se han vuelto realmente. No han tenido una auténtica experiencia de conversión al Dios de Israel. No han tenido una auténtica experiencia de teshuvah, una auténtica experiencia de haber sido engendrados de nuevo en el lenguaje místico de nuestro Santo Maestro, del agua y del Espíritu. La teshuvah y el orgullo, Rabotay, son opuestos. La teshuvah y el orgullo son opuestos. Donde hay orgullo no puede haber auténtica teshuvah. Y donde hay auténtica teshuvah no hay espacio para el orgullo. Y si al momento de estar escuchando estas palabras, algo dentro de ti comienza a incomodarte y a resentirte, como querer salir corriendo, justo acabas de identificar esa cosa fea que está escondida dentro de ti, esa raíz, y es el momento apropiado para cortar con eso, para desligarte de eso y para ser libre de eso. En otras palabras, tu retorno a la casa de Israel no puede ser con jactancia. Tu retorno a la casa de Israel no puede ser con altivez de espíritu. El hijo pródigo regresa en teshuvah, humillado, reconociendo que no hizo bien, reconociendo que tiene que empezar todo otra vez y que está dispuesto a ser enseñado, corregido y educado de nuevo. ¿Qué más nos dice el profeta? Dice el profeta, Efraín, es decir, una referencia a los que perdieron su identidad y se mezclaron con creencias y prácticas paganas en las naciones, como ya expliqué. Dice, Efraín, ¿qué? ¿Qué es Efraín? Dice el profeta, Vayehi Efraín que Yonah fotá en la.
¿Qué quiere decir eso? Efraín es una paloma incauta, en laf, o como dicen los askenazí, in laf, sin corazón. ¿Qué significa fotá? Este es un término hebreo que quiere decir un montón de cosas. No hay una sola palabra. El término es tan grande en hebreo, tan profundo, que necesitamos un montón de palabras en español para acercarnos a lo que quiere decir ese término hebreo. Ki yonah fotá, es como una paloma fotá. ¿Qué cosa es fotá? Se puede traducir como incauta, ingenua, ilusa, inexperta, fácil de caer en una trampa. Fotá es una persona que no ve el peligro. Es como un niño que no tiene la menor idea de las consecuencias que puede tener para él y para los que están al lado de él, que ande con un cuchillo afilado. ¿Te imaginas un niño de 3 años, de 4 años con un cuchillo, con una navaja en la mano? Dice el profeta, ein laf, sin corazón, es decir, sin entendimiento, confundida, sin conocimiento real del asunto que se está tratando, sin capacidad todavía para poder distinguir las consecuencias que podrían desencadenarse por tomar las cosas a la ligera, incorrectamente. Y Rabotai, estamos viviendo en una generación que justamente está sufriendo este síndrome. El síndrome del orgullo del cual nos habla el profeta Oseas. Y esto requiere una respuesta. Requería una respuesta, demandaba una respuesta. Y es apropiado que en este contexto pudiéramos hablar de estas cosas de una forma transparente, de tal forma que todo el mundo sepa con claridad meridiana quién es quién y qué es qué. Y era necesario hablar del tema así, además, debido al hecho de este resurgimiento en toda América Latina, Iberoamérica y en el mundo entero, allende sus fronteras, de estas nuevas generaciones de comunidades emergentes, integrada por lo que nuestro Santo Maestro identificó como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y estas ovejitas, como niños recién nacidos, son incautos. No tienen un sólido conocimiento necesario para saber cómo conducirse apropiadamente en los caminos del judaísmo. Porque luego que descubren que el judaísmo bíblico, es la única religión del mundo que puede demostrar histórica y científicamente su origen divino, no entienden por qué hay diferentes judaísmos cuando Dios entregó uno solo. Y por tanto había que explicar que aunque el judaísmo dado por Dios a Israel por medio de Moisés es uno solo, con el paso del tiempo y debido a factores sociales, políticos y sobre todo a las diferentes condiciones de exilio que ha sufrido nuestro pueblo, y las diferentes prácticas y costumbres y encuentros culturales que ha experimentado nuestro pueblo en las diferentes latitudes del mundo, se han creado diferentes interpretaciones de ese único judaísmo. En otras palabras, que el judaísmo único que recibimos de Moshe, hoy día existe en diferentes formas, diferentes ritos, tradiciones y expresiones que demuestran la pluralidad de expresiones de aquel único judaísmo. Somos un solo pueblo, somos una sola Torá, con una sola original revelación, pero con historias distintas, con desafíos diferentes, con realidades únicas, dependiendo del lugar, de las condiciones, del tiempo, de la geografía de nuestra vivencia judía. No es lo mismo el judío en los Estados Unidos que el judío en América Latina.
No es lo mismo el judío en América Latina que el judío en la India. No es lo mismo el judío en la India que el judío en África. No es lo mismo el judío en África que el judío en China. Es una sola Torah. Es un solo y único judaísmo original, con sus tradiciones. Y eso nos une a todos los judíos, dispersos por toda la faz de la tierra. Pero al mismo tiempo, debido a las diferentes circunstancias, también nos hace diferentes al resto. Y esto ha causado que hoy no tengamos un solo judaísmo, sino muchas expresiones, ritos y tradiciones de ese único judaísmo. Consecuentemente, era necesario aclarar que hoy día nadie puede decir mi judaísmo es el único que existe. Nadie puede decir mi judaísmo es el único válido. O mucho menos decir nuestro judaísmo es exactamente igual al judaísmo que salió del monte Sinaí hace 4.500 años. No existe hoy día un judaísmo que sea exactamente igual al que recibimos de Moshe, por la simple razón de que nuestras condiciones han cambiado. Y por lo tanto hemos tenido que hacer innovaciones, hemos tenido que hacer reformas, hemos tenido que hacer adaptaciones, hemos tenido que hacer contextualizaciones para hacer relevantes nuestra única y antigua fe a las nuevas condiciones, sin alterar la esencia del único judaísmo que hemos recibido del cielo por mano de Moshe. Y esos cambios explican la diferencia de costumbres, la diferencia en prácticas, la diferencia en ritos, que marcan la belleza pluralista del judaísmo hoy día. Nadie, por tanto, te puede decir, yo represento al único judaísmo que existe y todos los demás están equivocados. Nadie puede decir, mi judaísmo es el único autorizado y los demás están condenados. Tenemos que aceptar la realidad como es. ¿Y cuál es la realidad? Unidad en la diversidad. Esa es la realidad. Y basado en todo lo que hemos estudiado hasta aquí, tenemos un judaísmo venido de Moshe, pero diferentes interpretaciones, muchas escuelas de pensamiento, muchas tradiciones. Y es por eso que tenemos judaísmo tradicional, tenemos judaísmo ortodoxo, tenemos judaísmo ultraortodoxo, tenemos judaísmo neoortodoxo, tenemos judaísmo reformista, tenemos judaísmo conservativo, tenemos judaísmo ortoconservativo, tenemos judaísmo reconstruccionista, tenemos judaísmo caraíta, tenemos judaísmo samaritano. Y pare usted de contar. Unidad en la diversidad. Y en las clases previas te mostré el nombre del judaísmo que nosotros profesamos en esta casa, que es el judaísmo netzarita. Y te dije que el nombre de este judaísmo proviene de dos grandes e importantes fuentes. Primero, el Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim. De ahí proviene. Y segundo, del testimonio que nosotros encontramos en el Código Real, popular e incorrectamente conocido como Nuevo Testamento. Entonces, a esa interpretación del judaísmo único que recibimos de Moshe, que surge alrededor de la figura de Yeshua min Nazaret y la tradición que resulta de la vida y enseñanza de nuestro Santo Maestro, que fue preservada para nosotros en sus escritos de sus estudiantes originarios, es lo que da pie al nombre del judaísmo que nosotros sustentamos, el judaísmo nezarita. Y es importante que sepas que ese judaísmo nezarita no es algo que nosotros estamos inventando. No estamos inventando. Hace rato que está inventado. Es la continuación de una hermosa tradición que viene precisamente de la vida y del legado del más extraordinario hijo que Israel ha dado al mundo, nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, como nosotros lo conocemos. Incluso hemos estado hablando de la lista
de los grandes príncipes nezaritas que sostuvieron ese movimiento y que lo empujaron en los más críticos y difíciles momentos que vivimos bajo aquella época del atropello de Roma y sus continuas campañas de aniquilación de todo lo que oliera a judío y especialmente de todo lo que oliera a la casa de David. Nuestros líderes nezaritas nunca pactaron con Roma y nunca negociaron a Yeshua a cambio de favores temporales y nunca reconocieron a otro Mesías que nuestro Santo Maestro, el Maestro de justicia de Israel y del mundo, su santidad, Yeshua HaMashiach. Y es importante que tengas siempre en cuenta que nuestro judaísmo nezarita no es un movimiento cristiano, es un movimiento judío. Es importante que sepas que los postulados del judaísmo nezarita no son postulados cristianos, ni en su teología, ni en sus escritos, ni en su esencialidad. Que el judaísmo nezarita no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo vino 300 años después de la existencia del judaísmo nezarita. Y te enseñé que cuando nuestro Santo Maestro se escondió por nosotros, por un tiempo, no nombró un sucesor, como hizo Moshe en sus días. Y todo el mundo aquí sabe que un movimiento no puede existir, no puede sobrevivir si no tiene un líder apropiado que lo dirija. Y Yeshua no dejó un sucesor. Es de esperar que con su ocultamiento físico desapareciera el movimiento nezarita. Pero ese no es el caso del judaísmo nezarita. Este judaísmo nezarita siguió vivo, siguió pujante, después incluso del ocultamiento temporal de nuestro Santo Maestro. ¿Por qué? Porque aunque Él no nombró un sucesor, nos dejó su Neshama, nos dejó su espíritu, que va a continuar con nosotros hasta el fin de esta edad presente. Incluso Él aseguró que donde estén 2 o 3 de sus jueces para decidir cualquier asunto, Él estaría allí en medio de ellos. No os dejaré huérfanos, les dejaré mi espíritu. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de esta edad presente. Incluso dijo, y no llamen a nadie más rabí, porque ya ustedes tienen su rabí. Y ya les expliqué en clases pasadas lo que significa esto en el contexto en el que Él lo dijo. Y has aprendido entonces que el judaísmo nezarita surge como una interpretación específica de la manera como debe ser el judaísmo ahora, con la presencia del Mesías, sin templo, sin sacrificios, sin ofrendas de expiación, con la mira de ver cómo se restaura la casa de David una vez que llegue el momento elegido por la sabiduría divina. Entonces, ¿cuál es la misión principal del judaísmo nezarita? ¿Cuál es la misión, los objetivos clarísimos que tenemos nosotros como judíos nezaritas en el judaísmo que representamos en esta casa? Primer objetivo, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están asimiladas en las naciones. Segundo, buscar a los gentiles que están sin una relación de pacto y traerlos bajo una relación de pacto con Dios a través de los méritos de Yeshua Mashiach. Y tercero, educar a unos y a otros en la riqueza de la Torah según aplica a cada uno. Esos son los 3 objetivos básicos y fundamentales. 1, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. 2, buscar a los gentiles que están sin una relación